Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Más allá de la banana, un espacio para hablar de sexualidad, escuela, emociones y la vida real, sin tabú, sin miedo, con total libertad. Lo que traigo hoy para compartirles es una experiencia personal que quizás todos han pasado, que es la primer clase de educación sexual en la escuela secundaria. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que no? ¿Qué dudas y qué certezas me dejó? En ese momento yo tenía 15 años y me acuerdo que estaba con mis amigas esperando a la profe de bio. Cuando la profe de bio llega, viene con un montón de cajas y comienza a sacar los objetos que traía en esa caja. Mientras los sacaba dice, hoy vamos a hablar de educación sexual. Cuando termina de decir esta frase, el aula explotó en risas, en chistes, en murmullos. Imagínate, adolescentes y la palabra sexo en la misma frase. Si esta simple palabra, esta simple frase fue el detonante para que el aula se convierta en un caos, imagínate lo que fue cuando la profe saca un pene de plástico enorme, gigante. Obvio, los varones se mataban de la risa, hacían comparaciones, hacían chistes machistas, chistes que nos involucraban a nosotras, sus compañeras. La verdad que nosotras nos sentíamos con vergüenza y con muchas ganas de salir corriendo del aula. Pero yo particularmente tuve como una mezcla de emociones. Sí, tenía vergüenza, pero también tenía curiosidad, porque no sabía nada del tema. Lo único que sabía era que era un tema de grandes y yo no podía estar hablando de eso. La clase fue lo típico, lo mismo que siempre. Ovarios, testículos, menstruación, eyaculación. Y después nos fuimos a los métodos anticonceptivos, que acá entró el rol del pene de plástico gigante, cómo cuidarnos, cómo poner un preservativo y las enfermedades, todas las enfermedades de transmisión sexual. Nos mostraron todo con gráficos, números, estadísticas. La verdad que sí, que era como que tener relaciones sexuales era lo peor que te podía pasar porque eran más riesgos que cosas buenas. La verdad creo que no nos dijeron nada bueno de eso, era todo malo. Las enfermedades, los embarazos no deseados, el embarazo adolescente. La verdad que en ese sentido me quedé con mucho miedo porque era todo miedo, todo cuidarse, cuidarse, cuidarse. Y en ningún momento se nos habló de los sentimientos, de qué se sentía cuando pasaba eso, de los vínculos, nada de lo que realmente nosotros queríamos saber en ese momento, en la edad que estábamos transitando. Y me acuerdo patente un momento que fue cuando mi compañera se animó a preguntar, profe, ¿y qué pasa si me gusta alguien de mi mismo sexo? ¿Eso también se cuida? La profe se quedó helada y casi que sin contestarle le dice, eso es un tema más personal para hablarlo en la casa. Yo la verdad que me quedé como, en mi casa tampoco había lugar. Esa misma noche intenté hablarlo con mi mamá y le quise contar lo que habíamos visto en la escuela. Y automáticamente ella me frenó en seco y me dijo, de eso no se habla, es cosa de grandes. Lo típico, lo que ya les había dicho antes. Yo sabía que era tema de grandes y no podía estar hablando de eso. Así que nuevamente me quedé con la sensación de que la sexualidad era un secreto, que era algo prohibido, algo sucio y que había que tener cuidado.
evitarlo. Con el tiempo entendí que esa experiencia, esa clase de educación sexual no fue casual, sino que fue parte de algo mucho más grande. Esa clase en la que solo nos hablaron de órganos, menstruación y enfermedades no era una excepción. En la escuela muchas veces nos enseñan la sexualidad únicamente desde la perspectiva biológica, involucrando la perspectiva médica, como si fuera un manual de anatomía mezclado con una campaña de miedo y de prevención. Pero la sexualidad no es solo eso. La sexualidad también son emociones, son vínculos, la identidad, cómo me siento yo con mi cuerpo y cómo me relaciono con los demás. Y ojo, también es social. La escuela transmite mandatos muy fuertes. Por ejemplo, en este caso, la heteronormatividad. La idea de que solo existen dos géneros, hombre, mujer, y que lo normal es ser heterosexual. Un hombre se vincula con una mujer se vincula con un hombre. Y fuera de eso es la anormalidad. Y ese mensaje estuvo muy, pero muy claro en la clase que yo les compartí en mi experiencia. Y es cuando mi compañera pregunta si los cuidados y los riesgos eran los mismos cuando se vinculaba con alguien de su mismo género. La profesora, al no responderle o al decirle que era un tema de la casa y un tema privado, la encasilló en un lugar donde esta compañera fue invisibilizada y a su vez señalada. La verdad que lamento mucho la situación para mi compañera porque no fue para nada linda la experiencia, pero por suerte hoy en día puedo decir que hoy sí tenemos la ESI, la educación sexual integral, y esto es clave, porque la ESI es un derecho, no un lujo ni un capricho. Esta ley lo que plantea es que todos y todas tenemos derecho a recibir una educación sexual que no se quede meramente en lo biológico ni meramente en lo médico, sino que hable también del respeto, del cuidado, de la diversidad y del consentimiento. Si lo pienso, esa primera clase me marcó justamente por lo que no tuvo. No hubo lugar para hablar de identidades diversas, no hubo lugar para hablar de los afectos, del placer, de los vínculos sanos, y es ahí donde la ESI busca hacer la diferencia. A esta reflexión que logré hacer yo, me interesa agregarle un punto de vista dado por Morgade y otras autoras en un libro que leí el otro día, donde ellas también argumentan que si nos quedamos solamente con el enfoque biologicista y médico, la sexualidad se termina reduciendo simplemente a la genitalidad, a los riesgos y a las enfermedades. Y es acá donde el cuerpo se clasifica según lo normal o lo anormal para reproducirse. Y en ese momento, cuando se utilizaban esos enfoques, la escuela no cuestionaba los estereotipos de género, ni hablaba de los deseos, de la identidad, todo lo que forma parte de nuestra subjetividad sexual estaba ausente. Morgade también señala que la sexualidad no es solo información sobre anatomía y prevención, sino que es un campo de relaciones de poder, de normas sociales y de construcciones culturales. En esa clase, la heteronormatividad estuvo totalmente presente, desde la ignorancia a esa chica, desde no darle respuestas, y no se consideraba que la sexualidad pudiese vivirse de muchas formas, que los cuerpos no son solamente máquinas reproductoras y que hay desigualdades de género que influyen en cómo vivimos cada deseo. Entonces, mirando hacia atrás,
me doy cuenta de que lo que aprendí no fue realmente sobre sexualidad, sino que yo aprendí a cómo controlar y normalizar los cuerpos. Desde esta perspectiva de Morgade, ella nos invita a pensar nuestra sexualidad como algo integral, complejo y vivo, no solo biológico. Si yo hoy pudiera darle un consejo a esa mini versión de mí, a esa versión de Melanie adolescente, sería que no se quede solamente con lo que le enseñaron en la escuela. Le diría que su sexualidad no es un objeto, no es un manual, no es un cuerpo que hay que conocer solo por dentro, que su sexualidad es solamente suya. Es su deseo, es su placer, es su curiosidad, su respeto y sus límites. Que no dejes que nadie te la reduzca a un pene de plástico o a lo que la escuela te dice que deberías hacer. Y por eso digo, y quiero que recuerden, que la ESI va más allá de la banana, mucho más allá, porque la sexualidad es vida y la educación integral también debería de serlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.